Buenas tardes, mi nombre es Vázquez González Juan Pablo, estudio en la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y este es un proyecto de investigación de la materia de Mercadotecnia Internacional, en el cual tenemos por tema que vamos a hablar sobre las variables e indicadores del entorno del marketing internacional y, bueno, los indicadores del mercado internacional, los cuales son el aspecto social, el cultural, el económico, el político, el comercial y el legal. Bueno, en el aspecto social, este está formado por las condiciones de vida y el trabajo, y el entorno social influye en las condiciones de vida de cada persona. Bueno, los indicadores sociales son instrumentos de medición del bienestar, además que este objetivo, los individuos tienen otras metas y valores. Bueno, en el aspecto cultural, el entorno cultural hace referencia al ambiente y todos los códigos, las normas, tradiciones y prácticas que rodean a un individuo. Un indicador cultural es una variable que siempre es utilizada en una conjunción con una o más variables para formar una medición en torno a una materia relativa a la cultura, por lo que deberíamos preguntarnos qué entendemos por cultura. Bueno, el aspecto económico. El aspecto económico es el ambiente en el que se mueven las personas, las familias, las empresas, el gobierno y donde también interactúan cada una de estas unidades agregando macroeconómicos. Bueno, se pueden afirmar que un entorno económico es una introducción a la macroeconomía y a la teoría del ingreso. Un indicador económico es un tipo de dato de carácter estadístico sobre la economía que esta misma permite realizar un análisis de la situación y del rendimiento de la economía, tanto del pasado como del presente, y en muchos casos sirve para realizar previsiones sobre la futura evolución de una economía. Bueno, en el aspecto político, un entorno político puede estar conformado por leyes, agencias gubernamentales y grupos de presión que pueden influir en individuos y en las organizaciones de una sociedad en específica. Bueno, la política comercial o política de comercio, o también conocida también como política mercantil, es el conjunto de iniciativas del gobierno de un país sobre el comercio internacional. Bueno, es decir, sobre la importación y exportación de productos o bienes, servicios denominados bienes de un país a otros. Bueno, el aspecto comercial en este entorno tiene una influencia inmediata en el proceso de interacción de la empresa que mantiene sus mercados. Bueno, el indicador de balanza comercial es importante para el análisis, ya que se puede calcular a nivel de socios comerciales, regiones y también los términos totales, así como también por grupos, por productos, y permite determinar en qué productos y con qué socios existe una desventaja competitiva. Bueno, el aspecto legal. Bueno, en estos factores legales tiene un lado interno y uno externo. Eh, bueno, empresariales de un determinado país. En cada país existen diferentes leyes que suelen utilizarse para el análisis, por ejemplo, las leyes contra la discriminación, leyes de protección, leyes del consumidor, leyes de antimonopolios, leyes de salud, las leyes de comercio, entre algunas otras leyes. Y bueno, esos fueron como unos aspectos generales, pero aquí ya me he basado más a las variables del entorno del marketing especificadas hacia Estados Unidos. Bueno, dentro de las variables sociales tenemos como indicadores el nivel de vida.
el Producto Interno Bruto per cápita es un buen indicador de nivel de vida, y en el caso de Estados Unidos, en 2020 fue de 55.806 euros. Bueno, estas cifras supone que sus habitantes tienen un buen nivel de vida, ya que ocupan el puesto número 8 en el ranking de 196 países del ranking de Producto Interno Bruto per cápita. Bueno, también en la educación, en Estados Unidos, el 91% de los adultos entre 25 y 64 años de edad han terminado la educación media superior, y bueno, es la cifra mayor. Bueno, dentro de la población, Estados Unidos tiene una población de 328.461.000 personas, y es uno de los países más poblados del mundo. Bueno, geográficamente Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo, con casi 10 millones de kilómetros cuadrados, además de que es el tercer país con la población más grande del mundo. Y, y bueno, esta está con el Océano Pacífico, al este del Océano Atlántico, y al norte con Canadá y con el sur de México. Bueno, dentro de las variables políticas, eh, tienen como el gobierno. El gobierno es un estado democrático, en el cual está representado por tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y también está formado por tratados con México. Bueno, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, México y Estados Unidos. Bueno, ese es tenía por nombre antes el TLSK, y, y, y bueno, este tratado. Bueno, dentro de una variable cultural existe, bueno, el idioma, la religión y algunas festividades. Bueno, en el idioma, su idioma oficial es el inglés. Sin embargo, predominan algunos otros idiomas, como lo es el español, el chino, el francés, el alemán, el coreano, el árabe, el ruso, el italiano. Dentro de la religión, tienen una religión de culto, libre, y bueno, es uno de los pilares más fundamentales para las personas de ese país, y tiene una diversa población que diversifica el practicar distintas religiones. Y bueno, dentro de sus actividades, eh, tiene bastantes. Bueno, pero es importante saber y recordar que las escuelas estadounidenses, las oficinas gubernamentales y la mayoría de los negocios cierran en esos días, por lo que muchos museos, atracciones y eventos pueden estar muy llenos o cerrados. Bueno, una variable económica se manifiesta su moneda y la forma de pago. Bueno, ahí está manifestado con el dólar, es su moneda oficial. Y bueno, el PIB, la cifra del PIB en el primer trimestre del 2021 fue de 4.577.736 millones de euros, con lo que Estados Unidos se sitúa como la primera economía del mundo, la más grande. Y bueno, sectores económicos, Estados Unidos es un país altamente industrializado, con elevados niveles de productividad y uso de tecnologías modernas. Bueno, dentro de su variable legal, en aduanas, en un día normal, cerca de 1 millón de personas llega a entrar a Estados Unidos y a sus puertos de ingreso. Y bueno, en contrato de negocios, hay observaciones generales que se deben definir de forma precisa: las obligaciones del vendedor y de los métodos de control de calidad. Y bueno, algunas de las leyes aplicables son el artículo número 1, que son las provisiones generales; el artículo número 2, las ventas del Código Comercial Uniforme; y bueno, el artículo número 9, transacciones aseguradas. Y bueno, esto sería todo. Gracias.